Hola, 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 ¿cómo están? Espero que muy bien y con muchas ganas de seguir aprendiendo. Vamos a continuar con lo que dejamos la clase pasada. La clase pasada estuvimos haciendo algunos sistemas de ecuaciones. Nosotros nos habían surgido esos sistemas de ecuaciones por la necesidad de buscar el núcleo de algunas transformaciones lineales o de verificar si algún punto estaba o no en la imagen. Pero ahora vamos a dar una vuelta de tuerca porque ya conocemos el tema de matrices. Entonces, vamos a volver a mirar el método de Gauss para sistemas de ecuaciones lineales, pero ahora utilizando matrices. Arranquemos. Cuando hablamos de sistemas de ecuaciones lineales es básicamente un conjunto de ecuaciones lineales que comparten solución. Quiero ver, por ejemplo, cuándo se verifican al mismo tiempo cada una de estas ecuaciones. Las ecuaciones pueden ser 2, 3, 4 o 1000. Nosotros en la materia no vamos a trabajar con 1000, pero menos tal vez sí. 2, 3, 4 tal vez. Y la cantidad de incógnitas también pueden ser 2, 3, 4 o 1000. Lo que nos importa es que cada ecuación sea lineal. Y para entender que una ecuación es lineal, significa que las variables no están ni multiplicadas entre sí, ni elevadas a ninguna potencia rara. Vamos a decir que sí se puede el 0 y el 1, porque elevar a la 0 es lo mismo que tener un 1, y elevar a la 1 es la misma variable. Entonces son las únicas que nos permitimos. Vamos a trabajar con ecuaciones lineales nada más en esta materia. Vamos a imaginar esta. Este es un caso, un ejemplo de un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones con tres incógnitas. Con lo que vimos la clase pasada en la materia, en la parte presencial, vamos a ver o vimos cómo resolver esto usando el método de Gauss con ecuaciones, en donde la idea era que cada ecuación tuviera una variable menos que la anterior. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a mirar desde el punto de vista matricial. Escribir esto en forma matricial nos obliga a ordenar un poco las variables, acá las tenemos bien ordenaditas, porque nos vamos a permitir no escribir ni la X, ni la Y, ni la Z, ni alguno de los operadores. Vamos a escribir esta matriz primero. Esta es la matriz de los coeficientes, o sea, de los numeritos que acompañan a la X, a la Y y a la Z en orden. Fíjense que la primera fila de esta matriz corresponde a la primera ecuación, la segunda a la segunda y la tercera, obviamente, a la tercera. Y es más, la primera columna son los numeritos que acompañan a la X, la segunda los que acompañan a la Y la tercera los que acompañan a la Z. Pero claro, yo sé que los ordené como X y Z. No hay necesidad de que otras personas, no hay motivo por el cual otra persona que mire esta matriz sepa que viene de un sistema de ecuaciones en donde las variables son X y Z. Entonces necesito indicar cuáles son las variables. Para eso me voy a armar otra matriz. Una segunda matriz que va a tener una sola columna en donde voy a poner en orden las variables o las incógnitas con las que yo trabaje. En este caso, la X, la Y y la Z. Y voy a pensar esto como multiplicación de matrices. Y el producto de matrices me daba, yo necesitaba que la cantidad de columnas de la primera matriz coincida con la cantidad de filas de la segunda. La cantidad de columnas de esta es 3. La cantidad de filas de la segunda matriz, que es la X y Z, también es 3. Entonces el producto lo puedo hacer. Y el resultado final me va a quedar con la cantidad de filas de la primera matriz y la cantidad de columnas de la última. O sea, 3 por 1. Por lo tanto, voy a necesitar una tercera matriz que va a tener los resultados. Esta. Cuando uno hace, no la vamos a hacer, pero si uno hiciera la multiplicación efectiva de estas dos matrices y después igualamos elemento a elemento, nos queda el mismo sistema. Esto es algo que se llama la forma matricial de escribir un sistema de ecuaciones. Cuando yo quiero escribir algo en forma matricial, tengo que indicar las tres matrices. Tengo que indicar quién es la matriz de coeficientes, normalmente la llamo A. Tengo que indicar quién es la matriz de las variables, una X mayúscula.
y tengo que indicar cuál es la matriz de los resultados de los términos independientes, una B. Nosotros no vamos a trabajar mucho con eso, por lo menos por ahora, pero sí lo que nos interesa es que de esta forma se va a desprender otra matriz, que la llamamos matriz ampliada del sistema. Y es como si agarrara la matriz de coeficientes y le agrego una columna. Y no cualquiera, le voy a agregar la de los términos independientes. Ponemos esa línea vertical en el medio, que es donde estaría el igual. Como para decir que en realidad estamos trabajando con dos matrices, una la parte de la matriz A y la parte ampliada sería como la de la matriz B. Y vamos a trabajar con Gauss, pero con esta matriz. Y solamente la voy a usar porque me simplifica las cuentas, así no tengo que andar escribiendo X, Y, Z cada rato. Recordemos el método de Gauss que vimos la clase pasada. El método de Gauss nos permitía hacer tres operaciones elementales, tres cosas que podíamos hacer con un sistema que no me cambiaba la solución, no me cambiaba el conjunto solución. Que era que podía intercambiar el orden de dos ecuaciones, que a una ecuación la podía multiplicar por cualquier número que no fuera cero, y a una ecuación la podía reemplazar por la suma de esa ecuación con otra. Bueno, ahora que voy a trabajar con matrices va a ser exactamente lo mismo. La diferencia está en que en lugar de usar la palabra ecuaciones, vamos a usar filas de la matriz. Entonces voy a poder intercambiar las dos filas cualesquiera, a una fila multiplicarla por un número distinto de cero y a una fila reemplazarla por la suma de esa y un múltiplo de otra. Entonces, el método de Gauss se lo vamos a aplicar a este sistemita para que veamos cómo se hace. Lo primero que hacemos es armar la matriz ampliada. Y luego, sobre esta matriz ampliada, vamos a tratar de escalonar, que era lo mismo que hacíamos con las ecuaciones. El objetivo era que cada una de las ecuaciones tuviera menos variables que la anterior. En el caso de matrices sería que aparezcan más ceros. Entonces, vamos a identificar, y este sería como el paso a paso, el primer elemento no nulo de la primera fila. Cada elemento, de estas características, el primer elemento no nulo de una fila, lo vamos a llamar pivote. Es solo un nombre nada más. Lo identifico. Y la idea es que por debajo de ese pivote, esos dos numeritos, el 2 y el 1, se transformen en ceros. Vamos a hacer las operaciones de Gauss. Cuando consigamos esos dos ceros, vamos a pasar al pivote de la segunda fila, que va a ser ese, porque el 2 ya se va a haber transformado en cero. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a buscar que por debajo, y agrego ahora a la izquierda, también sean ceros. Y así vamos a ir haciendo uno por uno que todos los pivotes tengan por debajo y por la izquierda ceros, hasta que ya no hay un abajo. Nuevamente arranquemos con esta matriz. Primer pivote, el 1. ¿Qué quiero? Que ese 2 y ese 1 se transformen en ceros. Arranco con el 2. Y utilizo las operaciones de Gauss. La tercera de las reglas me decía que a una fila la podía reemplazar por la suma de esa por un múltiplo de otra. Eso en símbolo sería esto. A la fila 2 la quiero reemplazar por la misma fila 2 más un múltiplo. Y acá yo ya puse fila 1. ¿Por qué? Porque siempre es un buen hábito usar la fila del pivote que estamos usando. De esa forma no hacemos lío y no perdemos cosas que vayamos consiguiendo más adelante. Yo acá voy a elegir el múltiplo correspondiente pensando nada más que en los numeritos. Quiero que en la fila 2 haya un 0. Parto de que en la fila 2, en la posición en donde estoy trabajando, hay un 2. Necesito de alguna forma eliminar ese 2. Sumando. ¿Qué anula un 2 que suma? Bueno, un 2 que resta. Y ahora la pregunta es, ¿cómo consigo un 2 que resta como múltiplo del 1? Bueno, y ahí uno dice, ese múltiplo tiene que ser un menos 2.
para que cuando haga menos 2 por 1 me quede un menos 2, que al sumarlo al 2 va a dar 0. Es lo mismo que hicimos con ecuaciones. Entonces la operación que voy a hacer es, a la fila 2 le sumo menos 2 veces la fila 1, y eso lo mando a la fila 2. Acá yo puse las dos filas para que entendamos que la cuenta se hace sobre toda la fila. El primer renglón, y importa mucho el orden acá, es fila 2, la que voy a reemplazar, porque la regla me dice la suma entre la fila que voy a reemplazar y un múltiplo de otra. Fíjense que acá tengo el menos 2, menos 1, 2, que son los números que están en la fila 2. La segunda línea que yo acabo de escribir es menos 2 veces la fila 1. O sea, es la fila 1 en donde a cada uno de los numeritos lo multipliqué por menos 2. Y ahora sumo. Eso que me quedó acá es lo que va a entrar como nueva fila 2. Entonces ahora me quedó esa matriz, en donde la fila 2 fue reemplazada por esta cuenta. Y ahora voy a hacer lo mismo. Vuelvo a identificar pivote, quiero ceros en esas posiciones, ya conseguí uno, me falta el otro. Bueno, ¿cómo consigo un 0 teniendo un 1 ahora y un 1 como materia prima, digamos, como pivote? Bueno, puedo hacer la resta. Restar en realidad es sumar menos una vez el 1. Es decir, que ahora voy a hacer la fila 3 más menos una vez la fila 1. Nuevamente, y solo por esta vez, escribo las dos filas en el costado. Ustedes lo pueden hacer en su cuaderno. Puse primero la fila 3, luego menos una vez la fila 1 y sumo. Y esto es mi nueva fila 3, en donde el primer paso ya está listo. Dado el primer pivote, conseguí ceros por debajo. Siempre es importante recordar que todas las operaciones que vayamos a hacer tienen que estar escritas en la hoja. Llegamos a esto. El próximo pivote sería el menos 5, porque ya cumplí el primer paso. Por debajo del primer pivote, todos ceros. Paso al menos 5. Necesito que ese menos 1 se transforme en 0. Puedo trabajar con, por ejemplo, un múltiplo un quinto. Si yo al menos 5 lo multiplico por menos un quinto, voy a conseguir un 1. Justo un 1, que es lo que necesitaría para anular ese menos 1. Pero yo soy muy mal haciendo las cuentas, en especial con fracciones, así que prefiero valerme de otra de las reglas de Gauss que me permitía intercambiar dos filas. Porque digo, es más fácil armarme un 5 teniendo un 1 que armarme un 1 teniendo un 5. Intercambio filas 2 y 3 completas y ahora vuelvo a usar ese menos 1 es mi pivote ahora y necesito que el 5 se transforme. Entonces ahora voy a hacer a la fila 3, le voy a sumar menos 5 veces la fila 2. Cuando a toda la fila 2 lo multiplico por menos 5 y sumo, me queda 0, 0, 6 y 6. Y ya conseguí mis tres pivotes y por debajo y a la izquierda están todos ceros. Eso quiere decir que el escalonamiento de Gauss terminó. ¿Cómo sigue esto? Bueno, una vez que ya conseguimos el escalonamiento tenemos que volver a armar el sistema. Y ahora vamos a empezar a subir los escalones. Desde abajo hacia arriba, despejando una por una. De la última ecuación despejamos cuánto vale z. Con ese valor lo reemplazo en las dos ecuaciones anteriores y subo un escalón. De la segunda ecuación despejo cuánto vale y. Y con estos dos valores subo otro escalón y despejo cuánto vale x. Y siempre, siempre, siempre tenemos que dar el conjunto solución del sistema. Y esto es darlo en forma de terna o dupla o n-upla, es decir, como punto.
Entonces, resumo rápido esto antes de seguir un poquito. Gauss me decía que escalonemos hasta este punto. Pero en la historia de la matemática, la gente agarra cosas que otros hicieron y le dan una vuelta de tuerca. Y ahí aparece este señor de apellido Jordan que dijo, pero ¿por qué detenernos ahí? Si podemos seguir escalonando hacia arriba. Entonces lo que dice el método de ahora Gauss-Jordan es, no te detengas ahí, seguí escalonando hacia arriba, toma ese 6 que tenés como pivote y hace aparecer ceros por arriba ahora. Y luego vas a tomar ese -1 que te quede como pivote y ese 2 va a aparecer un 0. La idea ahora no es solo escalonar, es tratar de que todos los pivotes queden como un 1 y que además sean el único número dentro de lo posible, a veces se va a poder, a veces no, que no sean 0. Todo 0 lo que se pueda, salvo los pivotes que queremos que sean un 1. Ahora vamos a ver por qué un 1. Entonces, tomemos de nuevo esto. Hasta acá teníamos. Ahora voy a tomar el pivote este y tratar de aparecer ceros acá. Pero lo que pasó con el 5 hace un rato, es más fácil si no tengo un 6, si tengo un 1, por ejemplo. Pero acá no voy a intercambiar filas, porque si intercambio filas, pierdo el escalonamiento que ya tenía. Lo que voy a hacer es, a una fila, multiplicarla por un número distinto de 0. Por ejemplo, el 1/6. El 1/6 me permite que ahora tenga un 1 como pivote en la última fila. Con ese 1 es fácil hacer aparecer ceros en estos dos números. Sumo directamente. Sumo en la fila 2 y sumo en la fila 3. Fíjate que estoy haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Y ahí ya casi lo tenemos. Nos falta un pivote más y un 0 más. Esto se ve muy largo ahora. Cuando le tomes la mano es bastante rápido. A la fila 1 le sumo dos veces la fila 2 y me queda esto. Y como necesitábamos que todos los pivotes fueran unos, ese -1 lo voy a cambiar multiplicando por -1. Y acá está el por qué Jordan decía que teníamos que seguir escalonando. Si yo en este punto reescribo el sistema, fíjate que la primera ecuación, la primera fila, solo tiene un 1 y dos ceros. La ecuación correspondiente sería x más 0y más 0z, o sea, la x sola igualada a 2. En la segunda fila sería 0x más y más 0z. La única que sobrevive es la y. Y en la tercera la única que sobrevive es la z. O sea que directamente la parte ampliada me da el conjunto solución. Y eso es lo fuerte de Gauss-Jordan, que si yo consigo hacer el escalonamiento, que cuando estamos cancheros se hace más o menos rápido, directamente al final tengo el conjunto solución. Vamos a mirar unas consideraciones finales, pero antes un detalle súper importante. Nosotros teníamos este sistema y llegamos a este conjunto solución. Si un sistema tiene solución, siempre, 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 siempre se puede verificar. Para eso agarro la parte de las ecuaciones sin los resultados y reemplazo la x, la y, la z o las variables que sean por lo que conseguimos como resultado. En este caso, la x por el 2, la y por el 1 y la z por un 1. Y hacemos esas cuentas. Y chequeamos, verificamos, queremos que nos dé el 3, el 2 y el 1. Y en este caso eso pasa, porque acá tengo 2 más 2, 4, menos 1, 3. 2 por 2, 4, menos 1, 3, menos 1, 2, y 2 más 1, 3, 3 menos 2, 1. Verificó. Detalles finales. 4 consideraciones finales a tener en cuenta. Primero que nada, no hay una única manera de resolver un sistema de ecuaciones. Yo puedo estar, estas operaciones que yo hice en este video son las que se me ocurrieron a mí. A vos se te pueden haber ocurrido otras y también pueden estar bien. Lo que es importante es no salirse de las reglas de Gauss. Si vos querés trabajar con los
fracciones, si vos querés hacer otra operación, intercambiar las filas de otra manera, todo es válido, mientras no nos salgamos de esas reglas. No se apuren, hay que hacer las cosas con cuidado porque lleva mucha cuenta esto. Entonces, despacio, sin apurarse y de manera prolija, lo vamos a ir haciendo para no equivocarnos. Y finalmente, siempre que sea posible, verificar. Si tenemos un conjunto solución, chequea, verifica que sea solución efectivamente. Es la manera en la que nos vamos a quedar un poco más tranquilos, porque todos nos equivocamos en las cuentas. No importa cuántas veces hayas aplicado el método de Gauss. Nos vamos a ver en el próximo video. Nos vemos. Chau, chau.